Las mañanas en Sevilla comenzaban con el canto de los pájaros y el aroma a café recién hecho. A mis más de 45 años, la rutina había tomado el control de mi vida. Cada día era un eco del anterior. Me despertaba, preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio y luego regresaba a casa para enfrentar las tareas del hogar. La monotonía se había instalado en mi matrimonio como una sombra que no se desvanecía. La vida con mi esposo se había vuelto predecible. Las conversaciones giraban en torno a las facturas, los niños y las obligaciones diarias. Sentía que había perdido parte de mí misma en ese laberinto de responsabilidades. A menudo miraba por la ventana, observando a mis vecinos pasar, sus risas resonando mientras yo me sentía atrapada en un silencio ensordecedor. El bullicio de la ciudad contrastaba con la calma tensa de mi hogar. Un día, mientras organizaba la despensa, escuché risas provenientes del patio. Era mi vecina y su esposo, disfrutando del sol y de una botella de vino. Una chispa de nostalgia me recorrió al recordar mis propios días de juventud, llenos de alegría y despreocupación. En ese instante comprendí que había dejado atrás esos momentos vibrantes por el peso del deber. A medida que pasaban los días, esa imagen se repetía en mi mente. La vida parecía haber perdido color, todo era gris y monótono. Sin embargo, un encuentro inesperado cambiaría el rumbo de mis pensamientos. Una tarde, mientras sacaba la basura, me crucé con el esposo de mi vecina. Nos saludamos con una sonrisa tímida. Su mirada tenía una chispa que me hizo sentir viva por un instante. Esa conexión fue como un destello en la oscuridad de mi rutina diaria. Empezamos a intercambiar palabras banales sobre el clima y las fiestas locales que se acercaban. Cada encuentro casual encendía algo dentro de mí, era como si reviviera viejos recuerdos olvidados entre las paredes del hogar. Una tarde decidí asistir a una fiesta en la plaza del barrio. La música sonaba alegremente mientras los vecinos bailaban y reían juntos. Allí estaba él, riendo con amigos bajo las luces parpadeantes. Me acerqué cautelosamente, nuestro intercambio casual se convirtió en una conversación más profunda sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. El ambiente festivo nos envolvía mientras nuestras miradas se encontraban con frecuencia. En medio del bullicio sentí que algo dentro de mí despertaba lentamente, era un deseo olvidado por experimentar algo más allá del deber cotidiano. Sin embargo, la culpa comenzó a asomarse como una nube oscura en mi mente, sabía que cruzar esa línea podría tener consecuencias irreparables. Pero cada vez que lo veía reír, o hablar apasionadamente sobre sus sueños, esa inquietud se desvanecía momentáneamente. Una noche, cuando nos encontramos nuevamente bajo el cielo estrellado después de haber compartido unas copas entre amigos comunes, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar un vaso sobre la mesa. El roce fue sutil pero electrizante, ambos sentimos ese instante suspendido en el tiempo. El miedo a lo desconocido se mezclaba con la emoción renovada dentro de mí. ¿Qué pasaría si esta conexión crecía? Mientras regresaba a casa esa noche, reflexioné sobre lo que realmente quería, salir del soporífero ciclo diario o aferrarme a lo conocido y seguro. Al llegar a casa vi las luces apagadas y supe que tendría que enfrentarme al vacío emocional que había creado entre nosotros dos, no podía seguir así sin hacer algo al respecto. La decisión pesaba sobre mí como una losa pesada mientras me preguntaba si estaba lista para arriesgarlo todo por un destello de vida nueva o permanecer atrapada en lo familiar pero insatisfactorio. La fiesta local estaba en pleno apogeo. Las luces brillaban con fuerza, y el bullicio de la gente llenaba el aire con risas y conversaciones animadas. Caminé por las calles adoquinadas de Sevilla, sintiendo cómo la música vibraba en mi pecho. Era un contraste abrumador con la soledad que había dejado en casa. Mientras me acercaba al bar, vi su figura entre la multitud, el esposo de mi vecina se movía con una soltura que me resultaba cautivadora. Los recuerdos de nuestro encuentro anterior regresaron a mí como un torrente. La atracción era palpable, pero también lo era la culpa que comenzaba a asomarse en mi mente. Esto no está bien, pensaba mientras me acercaba a él. Sin embargo, cada paso parecía más ligero que el anterior. La emoción de lo prohibido me envolvía como un abrigo cálido en una noche fría. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí un escalofrío recorrerme.
Él sonrió y ese gesto encendió algo dentro de mí que creía apagado. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si los dos estuviéramos en nuestra propia burbuja ajena al mundo exterior. Hablamos de trivialidades, pero cada palabra parecía cargada de un significado oculto. ¿Te gustaría bailar?, preguntó él extendiendo su mano hacia mí. Acepté sin pensarlo 2 veces, dejándome llevar por la música y el ambiente festivo. Mientras girábamos al ritmo del flamenco sentí como la distancia entre nosotros se evaporaba lentamente. En ese momento todo lo demás desapareció, mi matrimonio insatisfactorio, los juicios del vecindario y las expectativas sociales. El clímax llegó cuando nos encontramos en un rincón más apartado del bar, donde las luces eran tenues y la música sonaba a lo lejos. Nos besamos, fue un instante fugaz pero intenso que dejó una huella imborrable en mi alma. La mezcla de alegría y culpa me abrumó al mismo tiempo, sabía que este beso era tanto una liberación como una cadena que me ataría más a esta nueva realidad. A medida que la noche avanzaba, nuestros encuentros se volvían más frecuentes y llenos de complicidad. Cada vez que nos veíamos las emociones se intensificaban, sin embargo, también lo hacía mi ansiedad por ser descubierta. Las miradas curiosas del vecindario pesaban sobre mí como sombras inquietantes. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo dormido en el sofá. La imagen era desgarradora, su paz contrastaba con mi agitación interna. ¿Qué estaba haciendo? Me pregunté si realmente valía la pena arriesgarlo todo por esta nueva conexión, o si debía mantenerme fiel a lo conocido. La culpa seguía acechando mis pensamientos mientras intentaba conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro y recordaba el sabor de aquel beso robado bajo las luces parpadeantes del bar. Era un juego peligroso y emocionante del cual no podía escapar tan fácilmente. La mañana siguiente llegó con nubes grises cubriendo el cielo sevillano. El clima reflejaba mi estado emocional, una tormenta interna comenzaba a formarse dentro de mí mientras lidiaba con mis decisiones recientes y sus posibles consecuencias. ¿Sería capaz de seguir adelante sin mirar atrás? La mañana siguiente el cielo gris se convirtió en un reflejo de mi estado interior. Caminé por las calles adoquinadas de Sevilla, sintiendo el peso de la culpa en cada paso. El bullicio del mercado local era un recordatorio constante de la vida que llevaba, una vida que parecía alejarse de mí como un eco distante. Las risas y los gritos de los vendedores no lograban ahogar mis pensamientos. En medio de esa rutina, un rumor comenzó a circular por el vecindario. Comentarios sobre infidelidades y secretos ocultos se colaban entre las conversaciones cotidianas. Los murmullos llegaban a mis oídos como susurros inquietantes, alimentando mi ansiedad. La idea de ser descubierta me aterraba, cada mirada furtiva se sentía como una acusación silenciosa. Esa tarde decidí encontrarme con él en un café apartado, lejos de las miradas curiosas. Al entrar, el aroma del café recién hecho me envolvió, pero nada podía calmar la inquietud que me consumía. Nos sentamos en una mesa al fondo, donde la música suave nos ofrecía un refugio temporal. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó él con una sonrisa nerviosa. No lo sé, respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Pero no puedo dejar de pensar en lo que sucedió. Nuestros labios se encontraron en un instante crucial. Fue un acto impulsivo y lleno de emoción que rompió las barreras que ambos habíamos levantado. La conexión era innegable, pero la sombra del miedo seguía acechando. A medida que pasaban los días, nuestros encuentros se volvían más frecuentes y cargados de tensión. Buscábamos momentos robados entre las obligaciones diarias, siempre temerosos de ser sorprendidos. Cada beso furtivo era una mezcla de euforia y ansiedad, sabía que estaba jugando con fuego. Una noche, mientras caminábamos por la plaza del barrio después de una cena improvisada, escuchamos risas a lo lejos. Un grupo de vecinos se había reunido para celebrar algo sin importancia aparente. Las luces titilantes creaban un ambiente festivo que contrastaba con mi creciente inquietud. ¿Y si alguien nos ve?, le susurré mientras intentaba mantenerme cerca de él. No pasará nada, respondió con confianza. Solo disfrutemos del momento. Pero su seguridad no logró calmar mis miedos internos.
El temor a ser descubierta se convirtió en un compañero constante. Cada día me preguntaba si valía la pena arriesgarlo todo por esta relación secreta. Una tarde, mientras regresaba a casa después de otro encuentro clandestino, vi a mi vecina hablando animadamente con otra mujer en la acera opuesta. Sus miradas parecían más inquisitivas que nunca y mi corazón se aceleró al pensar en lo que podrían estar comentando sobre mí o sobre él. La presión aumentaba y cada vez me sentía más atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de rutina y otro lleno de promesas inciertas. La vida continuaba su curso normal a mi alrededor mientras yo luchaba por encontrar respuestas dentro de mí misma. El tiempo seguía avanzando sin compasión. Mis decisiones pesaban sobre mí como una losa irremediable. ¿Podría seguir así sin enfrentar las consecuencias? La realidad comenzaba a cerrarse sobre mí como una trampa invisible y peligrosa. El fin de semana llegó como un soplo de aire fresco en medio de la rutina que me ahogaba. La idea de pasar tiempo a solas con él me llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. Acordamos encontrarnos en su casa, un refugio temporal donde el mundo exterior no podría interrumpirnos. Las calles de Sevilla, con su bullicio habitual, parecían ajenas a la tormenta que se gestaba en mi interior. Al llegar, el ambiente era cálido y acogedor. La luz tenue iluminaba las paredes decoradas con recuerdos familiares, y el aroma a café recién hecho envolvía el espacio. Sin embargo, cada rayo de luz traía consigo una sombra de inquietud. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? Mis pensamientos estaban en constante conflicto mientras él me sonreía, ajeno a mis dudas. La tarde transcurrió entre risas y conversaciones que parecían fluir sin esfuerzo. Cada mirada compartida era un recordatorio del secreto que llevábamos a cuestas. En ese instante la presión del vecindario y sus ojos curiosos parecían desvanecerse. Pero la realidad siempre encuentra la forma de irrumpir en los momentos más felices. Mientras estábamos sentados en el sofá, un golpe en la puerta interrumpió nuestra burbuja. Mi corazón se detuvo por un instante. Era un amigo del marido que había decidido hacer una visita inesperada. Su presencia fue como un balde de agua fría que apagó la chispa del momento. Él se levantó rápidamente intentando actuar con naturalidad mientras yo contenía la respiración. El amigo entró sin previo aviso y comenzó a hablar sobre trivialidades, ajeno al torbellino emocional que me invadía. Cada palabra resonaba como un eco distante mientras mi mente buscaba maneras de escapar de esa situación incómoda. La tensión se palpaba en el aire, cada segundo se estiraba como si el tiempo quisiera burlarse de nosotros. Cuando finalmente se despidió y cerró la puerta tras él, una mezcla de alivio y ansiedad me invadió. Habíamos esquivado una bala por poco, pero sabía que esto no podía durar para siempre. La noche llegó sin aviso y con ella una decisión difícil. Debíamos dejar atrás nuestras preocupaciones por unas horas más. Pasamos la noche juntos, buscando consuelo en lo que habíamos construido en secreto. Las risas llenaron el espacio vacío entre nosotros, era un refugio momentáneo del caos exterior. Sin embargo, incluso en esos momentos íntimos, las sombras seguían acechando. La mañana siguiente trajo consigo la claridad del día y con ella una realidad ineludible. Mientras desayunábamos, el silencio se volvió pesado, ambos sabíamos que habíamos cruzado límites que podrían tener consecuencias irreversibles. Miradas furtivas se intercambiaron mientras pensábamos en lo que vendría después. El sonido del timbre rompió nuevamente el hechizo del momento, esta vez fue más insistente. La ansiedad regresó como una ola implacable mientras él miraba hacia mí con preocupación evidente en sus ojos. ¿Quién será?, pregunté casi sin aliento. No lo sé, respondió él mientras su rostro palidecía visiblemente. La incertidumbre nos envolvía cuando decidí acercarme a la puerta para enfrentar lo desconocido. Lo que encontrara al otro lado podría cambiarlo todo para ambos y dejar cicatrices profundas en nuestras vidas ya complicadas. La puerta se abrió lentamente, revelando un espacio que había sido testigo de nuestras decisiones. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba el rostro de él, que ahora mostraba una mezcla de preocupación y miedo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz temblando ligeramente. La pregunta resonó en mi mente mientras la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. El aire estaba cargado de tensión.
Cada segundo se sentía como una eternidad mientras reflexionaba sobre las implicaciones de lo que había empezado como un juego. Había cruzado una línea, y ahora estaba atrapada en un laberinto del que no sabía cómo salir. Las risas de los vecinos al otro lado de la calle parecían burlarse de mi situación. El conflicto familiar que había surgido días atrás me había dejado inquieta. Mi esposo había comenzado a hacer preguntas sobre mis ausencias, y sus miradas eran cada vez más inquisitivas. La presión aumentaba, y me encontraba en un punto crítico. No puedo seguir así, murmuré para mí misma, aunque sabía que el camino hacia la verdad era peligroso. En ese instante un sonido interrumpió nuestros pensamientos, el vibrar del teléfono sobre la mesa. Miré hacia él con incertidumbre, no podía ser otra cosa que un mensaje relacionado con nuestra situación. La pantalla iluminó su rostro mientras leía las palabras que podrían cambiarlo todo: sé lo que estás haciendo. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de las repercusiones que esto podría tener en nuestras vidas. ¿Quién puede haber enviado esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él se encogió de hombros, incapaz de ofrecer respuestas mientras la realidad se desmoronaba a nuestro alrededor. La idea de ser expuestos me llenaba de terror. No solo perdería a mi amante, también arruinaría cualquier posibilidad de reconciliación con mi esposo y traicionaría la confianza depositada en mí por mis vecinos. El secreto que habíamos compartido durante semanas ahora se convertía en una espada sobre nuestras cabezas. Necesitamos hablar, insistí, sintiendo como el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena. Era evidente que debíamos tomar decisiones difíciles antes de que alguien decidiera actuar por nosotros. La vida cotidiana continuaba a nuestro alrededor, ajena a nuestra angustia. Mientras discutíamos posibles soluciones, recordé las palabras del viejo dicho: quien juega con fuego, termina quemándose. Sin embargo, no podía evitar sentirme atraída por el riesgo. Cada encuentro furtivo me había dado una chispa perdida hace mucho tiempo. Quizás deberíamos alejarnos por un tiempo, sugirió él con voz temblorosa. Esa idea resonó en mí como un eco distante. Alejarse significaría renunciar a lo poco que habíamos construido juntos. De repente sonó el timbre de la puerta, el corazón me dio un vuelco. Miramos hacia la entrada al mismo tiempo, conscientes del peligro inminente. ¿Quién podría ser? ¿Un vecino curioso? ¿O tal vez alguien más? La incertidumbre llenó el aire mientras nos quedábamos paralizados en el mismo lugar. La decisión estaba ante nosotros: enfrentar lo desconocido o dejarlo todo atrás para siempre. Pero ya no había vuelta atrás, los secretos estaban al borde de ser revelados y nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas después de este momento crucial. El timbre sonó nuevamente, esta vez con más insistencia. La tensión en el aire se hacía palpable. Miré al esposo de la vecina, que parecía tan perdido como yo. El tiempo se detuvo mientras contemplábamos las posibles consecuencias de abrir esa puerta. El dilema moral pesaba sobre mí como una losa, y la realidad de nuestra situación se hacía cada vez más evidente. ¿Y si es alguien que nos ha visto?, murmuré, la voz apenas un susurro. No había respuesta, solo el eco de mis palabras flotando en el aire tenso. La presión aumentaba y por un instante consideré la posibilidad de huir por la ventana. Pero no podía, algo en mí me mantenía anclada a ese lugar. Finalmente él tomó la iniciativa y se acercó a la puerta. Con cada paso que daba, mi corazón latía más rápido. La incertidumbre era abrumadora. Cuando abrió la puerta me sentí expuesta, como si todo mi ser estuviera al descubierto. Era un amigo del marido de la vecina. Su rostro mostraba sorpresa al vernos juntos en esa situación comprometida. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con una mezcla de curiosidad y confusión. La mirada que intercambiamos fue suficiente para saber que debíamos actuar con rapidez. Estábamos hablando sobre el barrio, respondí rápidamente tratando de sonar convincente. Mi voz temblaba ligeramente, no estaba acostumbrada a mentir tan descaradamente. El amigo pareció aceptar mi respuesta, aunque su expresión seguía siendo escéptica. Bueno, solo venía a buscar a mi amigo, dijo antes de marcharse, dejando tras de sí una sensación de alivio mezclada con ansiedad. Una vez que cerramos la puerta tras él, el aire se volvió más denso entre nosotros.
Esto no puede seguir así, dijo él con un tono grave que resonó en mis oídos. La realidad era innegable, nuestra relación clandestina estaba empezando a desmoronarse bajo el peso de los secretos y las mentiras. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque en el fondo sabía lo que estaba insinuando. No podemos permitir que esto nos consuma. Las palabras salieron sin pensar, pero había una verdad inquietante en ellas. Él se acercó un poco más y me miró a los ojos con intensidad. Tengo mis propios secretos, confesó finalmente, como si esas palabras fueran un grito desesperado por liberarse del peso que llevaba encima. La revelación me golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir?, cuestioné con inquietud mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. No soy quien crees, respondió lentamente, sus ojos llenos de una carga emocional que no comprendía del todo. Mi vida no es tan perfecta como parece. La sensación de traición comenzó a brotar dentro de mí. ¿Cómo podía confiar en él ahora? El dilema moral se intensificaba cada vez más mientras evaluaba las consecuencias de nuestras acciones compartidas. Necesitamos hablar sobre esto, dije con firmeza, intentando mantenerme centrada ante el torbellino emocional que amenazaba con desbordarse. Mientras comenzábamos a discutir los detalles oscuros que ocultábamos uno del otro, suena nuevamente el timbre. Esta vez no era un amigo casual, era nuestra realidad llamando a la puerta con toda su fuerza implacable. El miedo se apoderó de mí una vez más al darme cuenta de que los secretos nunca permanecen ocultos para siempre y que nuestro juego podría estar llegando a su fin abrupto e inesperado. El timbre resonó en la habitación, un sonido que parecía burlarse de nosotros. La tensión se palpaba en el aire, como si el universo estuviera presionando para que tomáramos decisiones. Miré a mi amante y sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía en mi interior. Este juego de escondites ya no era emocionante, se había convertido en una trampa. ¿Quién será?, preguntó él, intentando mantener la calma. No respondí. La incertidumbre me invadió mientras pensaba en las posibles consecuencias de nuestra situación. La culpa me asediaba, pero había algo más profundo, era el miedo a perder lo poco que había encontrado en medio de mi vida monótona. Decidí acercarme a la ventana, ansiosa por ver quién estaba al otro lado de la puerta. Mi corazón latía con fuerza al observar a la vecina, quien parecía estar buscando algo o a alguien. Noté que su expresión era extraña, como si sospechara de algo más allá de lo evidente. Un escalofrío recorrió mi espalda al imaginar que podría descubrir nuestro secreto. No puede ser, murmuré para mí misma. No puede saberlo. Regresé junto a él y le conté lo que había visto. Su rostro se tornó serio, y por un momento ambos nos sumergimos en un silencio tenso, donde cada segundo se alargaba como una eternidad. Tal vez deberíamos hablar, sugirió él con voz baja. No podemos seguir así para siempre. Sus palabras resonaron en mi mente mientras contemplaba el futuro incierto que nos esperaba. La idea de terminar esta relación me llenaba de angustia, pero también pensaba en las repercusiones que podría tener en nuestras vidas. En ese instante el timbre sonó nuevamente, esta vez con más insistencia. Mi corazón se aceleró aún más. ¿Y si era alguien del vecindario? ¿Y si alguien había comenzado a atar cabos sobre nuestras escapadas? La vecina seguía allí afuera, hablando con otra persona. El murmullo flotaba hasta nosotros y me di cuenta de que no podía ignorar esa realidad por más tiempo. La vida seguía su curso y yo estaba atrapada entre dos mundos, el de mis deseos ocultos y el del deber familiar. Debemos salir, dijo él con determinación. No podemos quedarnos aquí esperando a que nos descubran. Asentí lentamente sintiendo cómo la presión aumentaba dentro de mí. Nos dirigimos hacia la puerta, pero antes de abrirla, una idea cruzó por mi mente: ¿y si todo esto ya había sido descubierto? ¿Y si nuestro secreto no era tan secreto después de todo? Al abrir la puerta, me encontré frente a frente con la vecina y su mirada inquisitiva me atravesó como un rayo. Ella sonrió forzadamente mientras su acompañante miraba hacia mí con curiosidad. Hola, dijo ella, ¿podemos hablar un momento? El tiempo pareció detenerse mientras sus palabras resonaban en mis oídos. Era un momento decisivo, sabía que nada volvería a ser igual después de esto.
Sin embargo, antes de poder responderle, una sombra se cernió sobre mí, las dudas comenzaban a florecer y el miedo al cambio se instalaba profundamente en mi pecho. La conversación inesperada prometía desvelar secretos ocultos y quizás revelar verdades incómodas sobre mi vida y mis decisiones pasadas. Mientras tanto, las miradas curiosas del vecindario parecían observarme desde todos los rincones, sus ojos eran testigos silenciosos del drama que se desarrollaría ante ellos sin previo aviso. La vecina, con una mirada que parecía atravesar mi alma, continuó hablando. Sus palabras eran un eco de mis propias inseguridades. A veces la vida nos empuja a tomar decisiones difíciles, dijo, mientras sus manos temblaban ligeramente. En ese momento comprendí que no estaba sola en esta lucha. Ella también había sentido el peso de la rutina y el deseo de romper con lo establecido. ¿Y qué harías tú?, le pregunté, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia el abismo. La respuesta no tardó en llegar. A veces hay que arriesgarse por lo que realmente se quiere. Su sinceridad me golpeó como un rayo. Esa simple frase resonó en mi mente mientras recordaba mis encuentros furtivos, los momentos robados que se sentían tan vivos pero al mismo tiempo tan peligrosos. Mientras hablábamos, la plaza del barrio resonaba con risas y música. Las fiestas de primavera estaban a la vuelta de la esquina y el ambiente vibrante contrastaba con el caos emocional que experimentaba. La ansiedad y la emoción se entrelazaban en mi pecho como una danza confusa. ¿Y si alguien se entera?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. La vecina sonrió con tristeza. Eso es algo que siempre hay que considerar. En ese instante supe que debía enfrentar mis miedos. La vida era demasiado corta para vivirla a medias, las emociones debían ser abrazadas, no temidas. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja cálido mientras decidía dar un paso adelante. Necesito hablar con él, murmuré casi para mí misma. La vecina asintió lentamente como si entendiera la gravedad de mi decisión. Sin embargo, al girar para irme, noté a alguien al final de la calle, era su esposo. Su mirada estaba fija en mí y su expresión era inconfundible, había escuchado parte de nuestra conversación. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de las implicaciones de esa coincidencia. Me volví hacia la vecina y vi cómo sus ojos se llenaban de preocupación. No puedes saberlo, dije rápidamente, pero ella ya había comprendido lo inevitable. Mientras me alejaba apresuradamente del lugar, una sensación abrumadora me invadió, el miedo me acompañaba como una sombra inquietante. Cada paso resonaba en mi mente como un tambor marcando el compás del destino incierto al que me dirigía. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, su mirada fija en el televisor apagado, parecía perdido en sus pensamientos. El silencio entre nosotros era palpable y cargado de significados no expresados. ¿Dónde has estado?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla vacía. Sus palabras eran simples, pero contenían una carga emocional que hacía eco en mis entrañas. Fui a dar una vuelta, respondí evasivamente mientras luchaba por mantener la calma. Sabía que esta conversación podría llevarme a revelar secretos que preferiría mantener ocultos. Justo cuando pensaba que podría desviar la atención hacia cualquier otro tema, sonó el timbre de la puerta con fuerza inesperada. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién podría ser? La incertidumbre se apoderó del momento mientras miramos hacia la puerta juntos. Un instante decisivo se cernía sobre nosotros y todo lo que había construido comenzaba a tambalearse como castillos de arena ante las olas del mar.